Ahora vamos a aprender a hacer un filtro de color. Supongamos que tenemos esta imagen. Esta imagen tiene varios elementos, por lo menos las cejas que están hechas de tonalidad blanca, pues obviamente sabemos que blanco en digital es máxima intensidad de las tres componentes al 100%. Acá este objeto vino tinto tiene esta tonalidad, solo tiene componente roja. Este ojo que es rojo al 100%, pues solo tiene componente roja y las otras tres componentes son cero. La nariz solo tiene componente en azul, la sonrisa solo tiene componente en verde y acá están las otras componentes. ¿Listo? Entonces supongamos que yo nada más quiero filtrar este objeto, este elemento de acá. Yo para filtrar un elemento yo debo saber cuáles son los valores de luminiscencia que yo quiero filtrar. Y a partir de esos valores de luminiscencia, usted crea unos límites. Entonces, en este caso, los límites que yo estoy creando a partir de los valores, como da 128 en rojo, 128 en verde y 25 en azul, yo creo un límite, un filtro con los siguientes límites. Voy a crear un filtro de color que me deje pasar todo lo que en rojo sea mayor o igual a 50%. En verde, todo lo que sea menor o igual al 50%. Y en azul, todo lo que sea mayor o igual al 50%, perdón. Y en azul, todo lo que sea menor o igual al 10%. ¿Estamos claros en cuál es la lógica del asunto? Sí, profe. Listo. Ahora, vamos a ver cómo hacer ese filtro de color. Recordemos lo siguiente. Cada etapa de cada filtro de color me va a producir como resultado una imagen binarizada. Cada etapa de cada filtro de color me va a producir como resultado una imagen binarizada. Entonces, en este caso, voy a arrancar por leer la imagen original. Estoy visualizando la imagen original. Quiere decir que yo vería la imagen original. ¿Listo? Después de la imagen original voy a crear una nueva matriz, que en este caso yo la llamé imagen R, para decir que es la componente roja. ¿Cómo sé que es la componente roja? Porque yo de la matriz original estoy agarrando todas las filas, todas las columnas de la primera componente. Y la visualizo. Como estoy agarrando solo una componente, a pesar de ser una componente roja, cuando la visualice en InShow yo la voy a ver gris. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ahora, como mi primera instrucción del filtro es que voy a filtrar rojo mayor o igual al 50%, entonces a la imagen roja voy a crear una nueva imagen que la llamé imagen R-piso bin. Usted le coloca el nombre que quiera. En este caso yo lo coloqué así para acordarme que esta es la versión binarizada, es decir, en blanco y negro de la componente roja. Yo generalmente cuando programo trato que porque uno de los mayores problemas que tiene uno después de volver a agarrar un programa a futuro es acordarse para qué carajo servía cada variable. Si usted llama a las variables T, Z, J, Pepe, Luis, pues a usted se le olvida cuál era el uso de esa variable. En cambio, de esta manera, pues yo tiendo a tener cierta recordación, ¿no? Que es la versión binarizada de la componente roja de la imagen original. Es un código interno que yo entiendo en mi cabeza. Ustedes lo manejarán y le darán el nombre que quieran. Entonces, en este caso, para filtrar, vamos a usar esta instrucción. Into BW. Básicamente traduciría, voy a pasar a la imagen a filtro. ¿Qué filtro? El porcentaje que usted le coloque acá. Con la diferencia de que el porcentaje usted lo está ingresando normalizado. ¿Qué quiere decir normalizado? Que se ingresa de 0 a 1, donde 1 obviamente significaría 100%. Entonces, en este caso que estoy filtrando rojo al 50%, 50% es 0,5. Entonces le doy la imagen que tiene la componente roja
y le coloco 0,5. Y visualizo el resultado. El resultado que yo estoy analizando acá, esta imagen que yo tengo acá, es una imagen binarizada. Quiere decir que es una imagen cuyos valores todos son ceros y todos son unos. A diferencia de esta imagen que yo tenía acá, que era una imagen que yo veía gris. ¿Por qué? Porque contenía valores de 0 a 255. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Esta instrucción me analiza píxel por píxel. Y todo píxel que pese por encima de 120 y algo, 126, él me lo va a dejar pasar y me le asigna un 1. Todo píxel que tenga menos de 126, él me lo vuelve 0. Quiere decir que por lo menos vemos que todos los píxeles que estaban acá en la componente roja, él no me los dejó pasar. ¿Estamos claros? Muchachos, Sí, profe, sí, señor. ¿dudas No, hasta ahí? Todo No, claro. profe. señor. Listo, entonces, del filtro solo estoy ejecutando mi primer límite, que es que deje pasar rojo mayor o igual al 50%. Deje pasar rojo mayor o igual al 50%. No he ni ejecutado ni he ejecutado este. Y debo tener en cuenta que una cosa es que yo ejecute este, que yo ejecute este y que ejecute este. Yo puedo tener los límites ejecutados por aparte, pero el chiste o el resultado final debe cumplirme con las tres al mismo tiempo. Quiere decir que en una parte del código al finalizar yo tengo que unir los tres resultados para que me dé un único producto. Bueno, entonces, acá ya obteníamos la componente roja al 50%. Vamos a hacerlo con la verde porque la verde también es al 50%. Pero como ustedes me entendieron ya, voy a optimizar código. Anteriormente, para hacer todo lo que hice, yo creé una nueva componente que se llama imagen R. En esa nueva componente agarré la componente roja, visualicé esa componente roja. Después de haber visualizado esa componente roja, creé otra matriz que me iba a contener la componente binarizada en rojo y ahí sí le apliqué el límite. Un consejo, no hay cuando ustedes estén diseñando, utilicen todos los in-show que quieran para ver cada etapa del código. Y ustedes sepan qué está ocurriendo en cada etapa. Pero después de que ya tengan el producto final, quiten la mayoría de in-show y solo dejen los necesarios. Porque entre más in-show dejen, más coste computacional va a tener el programa. ¿Por qué? Porque in-show, recuerden lo que hace esa función. Analiza la matriz y él tiene que reconstruir la matriz y volverla una imagen. Quiere decir que si a usted un algoritmo de visión artificial en MATLAB se le demora en ejecutársele 2 minutos con todos los in-show, quitándole la gran mayoría, él se le puede demorar menos de la mitad. Porque esa función consume mucho. Entonces, en este caso voy a optimizar código y de una voy a crear mi imagen gris, mi imagen verde, perdón, green, binarizada. Y de una voy a aplicar la función filtro. ¿A qué? A la imagen original que internamente estoy agarrando la componente 2 de una al 50%. Quiere decir que acá en una sola instrucción estoy haciendo lo mismo que hice en muchas instrucciones anteriores. ¿Sí me hago entender? Moachos. Sí, profe. Profe, lo del 50% es, En verde, porque mi segundo límite decía que el verde también es al 50%. pero eso es en píxeles. No en intensidad, papá. Mm, En intensidad, en intensidad. Recuerde que estamos filtrando esta zona. Esta zonita que está acá. Como en la pupila del ojo amarillo. Y la sí, pupila del ojo amarillo tiene estos valores. Como son esos valores y la escala va de 0 a 125 y la queda mitad. 128, 128, entonces yo dije rojo mayor al 50%, verde mayor al 50%,
¿Por qué? Porque 128 es mayor que 126, que es más o menos la mitad. Y 25 viene siendo el 10% de 255. Ok. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces de ahí fue donde yo me creé los porcentajes. A mí nadie me los dio. Yo los creé, yo los pensé, yo los analicé, yo los concluí. Y acá entonces estamos viendo que yo puedo optimizar código. De manera de que con una sola instrucción yo puedo hacer multitratamiento digital de imágenes al mismo tiempo. Y de esa manera, pues mi algoritmo va a ser más eficiente. Quiere decir que acá lo que yo estoy visualizando ya es de una la imagen binarizada que me está mostrando toda la imagen de la componente verde que al ser analizada cumplía con tener intensidad mayor a 126. ¿Estamos claros? Ok, Sí, señor. profesor. Listo. Me falta una componente que es la azul. Entonces voy a hacer lo mismo. Imagen blue binarizada, le voy a aplicar filtro de la imagen original. Estoy agarrando todas las filas y todas las columnas de la tercera componente y que me deje pasar todo lo que sea mayor o igual al 10% y me lo visualiza. Y esta sería la imagen binarizada del producto. ¿Está bien lo que estoy haciendo en esta instrucción o hay algo que está mal? Chicos. Profe, Dime. pero el objetivo que usted tiene es eliminar o clasificarla solamente la pupila esa. Sí, solo la pupila esa, pero esa pupila tiene 3 componentes. Como Sí. tiene 3 componentes, yo tengo que filtrar cada componente y después unir el resultado de los 3 filtrados. Profe, ¿no sería 0,9? No. El problema en este caso en realidad es el signo, ¿no? Que acá estamos filtrando mayores iguales y acá debería estar filtrando Ah, menor igual. no, es que yo leí mayor igual. ¿Sí? Un menor igual. Quiere decir que acá me dejó pasar todo lo que tuviera más de 25 en intensidad. ¿Sí me hago entender? Ok, Sí, señor. Y yo lo que necesito es lo contrario, que me deje pasar todo lo que esté por debajo de 25 o hasta 25, porque es menor o igual. Entonces, ¿yo qué tendría que hacerle a este resultado? Hacerle la negación. ¿Por qué? Porque recordemos que el resultado es binarizado. Como es binarizado, si yo le hago el complemento, que es la negación, yo estaría haciendo lo contrario. ¿Sí me hago entender? Entonces, mi filtro final sería la unión de los 3 filtros. Quiere decir que mi pupila filtrada, que acá la voy a guardar en esta imagen, que se llama imagen amarilla piso, va a ser igual al resultado de la componente roja binarizada. Ya nos queda 10 minutos, ahorita entramos a la siguiente sesión. And la componente verde binarizada, and la negación de la componente azul binarizada. Quiere decir que en este caso estoy uniendo mediante la operación AND el filtro azul, el filtro rojo, perdón, el filtro verde y el filtro azul negado para que sea por debajo del 10%. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. sí, profe. Bueno, para de hoy en 8 exactamente, ustedes van a hacerme un cuisecito que yo todos los semestres coloco, que es hacer un filtro de color, pero por doble límite. Me explico. En este caso, solo estamos filtrando o por mayor de o por menor de. Ahora yo quiero que me filtren cada componente, tanto por límite
inferior a y menor a, y me agarre solo el límite intermedio. Es O sea, decir, por rangos, profe. quiero un pasabandas Sí, por rangos. por rangos. Exactamente. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos acá. Entonces vamos a abrir este ejemplo. Listo. Entonces, tengo esta imagen. Voy a cargar acá. Una imagen. ¿Listo? De esta imagen, pues yo ya la tenía preprocesada para que me calcule la componente roja, la componente verde y la componente azul. Tan bonito que es el tratamiento digital de imágenes, ¿no? Bueno, supongamos que yo de toda esta imagen, acá también tengo abierto la función intool. Si ustedes se fijan acá en esta parte, él me muestra de donde yo lleve el cursor, el pixel y las componentes RGB. ¿Sí ven? De donde ellos se alcanzan a ver o no. Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, supongamos que yo quiero filtrar este arbolito. Entonces, ustedes deben recorrer el arbolito y analizar el rango de tonalidades que tiene, porque aparentemente uno ve el árbol naranja, pero usted al recorrerlo va a notar que él tiene muchos tipos de naranja, porque él oscila en muchos valores. Eso limita también a que salga la parte inferior izquierda, que también es como el mismo color. Esta partecita también se filtraría, sí, exactamente. Entonces, después de que usted hagan ese análisis, usted va a establecer los rangos de cada componente. Acá yo ya los tengo sacados. Entonces, por lo menos para filtrar el rango del árbol, el árbol está en rojo entre intensidad 80 a intensidad 255. El verde está entre intensidad 17 a intensidad 100. Y el azul está entre intensidad 0 a intensidad 60. ¿Listo? Entonces quiere decir que yo tendría que insertar. A ver, barrita, aquí te diré. Esos límites para mi filtro. 0 a 255, 17, 100. 0, 255, No era 80, ¿no? 80, 17, 100. ¿Y el otro era qué? 0.60. Gracias, Leider. 0.60. Listo. Entonces, acá tengo el filtro del primer rango que me dejó pasar lo que estaba comprendido entre mayor a 80 en rojo, pero menor a 255 en rojo. Ese resultado es lo que estoy viendo acá. Acá tengo el resultado que me dejó pasar lo que estaba mayor a 17 en verde, pero menor a 100 en verde. Ese resultado me lo dejó pasar acá. Y acá tengo el resultado de lo que me dejó pasar, que estaba mayor a 0 en azul, pero menor a 60 en azul. Como esta imagen es binarizada, esta imagen es binarizada y esta imagen es binarizada, al yo hacer el AND de las tres imágenes, me da el filtro final. Y exactamente ocurrió lo que me dijo Camilo. El arbolito pasa, pero también pasa esta zona y las florecitas que andaban por ahí, ciertas componentes que hay por ahí, que incluso uno ni alcanza a ver, que tienen exactamente el mismo color. ¿Estamos claros? Quiere decir que yo cuando quiera filtrar un objeto en específico de un contorno, yo en realidad debo usar es un filtro de color primero. Porque si yo estuviera filtrando, no sé, cartas de 1, naipes, dominos,
a pesar de que yo aparentemente, mi mente pueda pensar de que el dominó es blanco, en realidad cuando lo capture en la imagen y lo recorra, yo me voy a dar cuenta que eso no es blanco. Eso es una gama de grises claros. Entonces yo tendría que filtrar el fondo gris para que me deje pasar los circulitos que me dan los números. Lo mismo pasaría con las letras de 1 y así sucesivamente. Quiere decir que yo cuando quiera filtrar un objeto, yo debo pasar es un filtro de color por rangos, que es lo que estamos haciendo acá. Y es lo primero que debemos aprender. Todo proceso de visión artificial para separar un objeto del entorno depende del filtro de color que yo le pase. Hay que tener en cuenta algo, que si yo puedo hacer eso, filtrar un objeto de un entorno tan difuminado y con tantas tonalidades como esta, va a ser mucho más fácil en mi caso que mi escena es controlada y el fondo es de una única tonalidad. Quiere decir que si yo puedo filtrar un árbol acá donde hay tanto tonalidad de fondo, ustedes que tienen un fondo unicolor debería ser más fácil filtrar los objetos. ¿Estamos claros en la lógica del asunto? Sí, señor. Entonces, usando la misma explicación que yo les di hoy, van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por lo menos este tigrecito, que yo lo veo como beige, él tiene múltiples tonalidades, ¿no? La componente roja la tiene bastante alta. Mire que siempre son valores altos en rojo. La componente azul también es alta, el verde también es alta, la componente que es más floja es la azul. Entonces vamos a filtrarlo a él. El felino es rojo de 180 a 255. Grábense esto y me lo dictan. 180, 255, 160, 220 y 90, 180. Entonces, ¿cómo es? El primero que es. No me decía más tan útiles, ¿no? 180 a 255. Bueno, lo que pasa es que ya tomé una foto y me quito la imagen. 160 a 220. 90, 180 creo. El azul. 90 a 180. Entonces, lo mismo. Filtré la imagen. Acá tengo la componente roja, tengo la componente verde y tengo la componente azul. Acá al hacer la mezcla de las tres componentes, tengo la componente mayoritariamente del tigrillo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Sí, señor. En este caso, haciendo un análisis, vemos que por lo menos al hacer un filtro conjunto, resultaba mejor filtrar solo en rojo que filtrar en conjunto. Eso puede pasar, ¿no? Por lo menos este gatico comparado con el contraste del fondo es el único, porque obviamente los árboles van a tener más componente verde y el agua obviamente va a tener más componente